Dice la palabra del Señor que en un momento Jesús mira las multitudes. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Che, hoy la tribuna de la derecha la veo más fortalecida y acá la veo así como más raleada. No sé qué pasó ahí. Dice que Jesús, viendo las multitudes, dice, se compadeció de ellas porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Imagínate esta escena, Jesús está, imagino que habrá sido un monte, imagino que le habrá dado esa vista panorámica y él ve multitudes, mucha gente, mucha gente. Dice que miles lo seguían. A veces iba caminando y como 15.000 personas atrás. Era como tipo banderazo, ¿no? ¿Viste cuando están los argentinos ahí afuera haciendo el banderazo con el mundial? Bueno, era una movida importantísima de gente que se movía, pero Jesús en un momento mira a la multitud y en vez de decir, buenísimo, dice que se compadeció de la multitud. Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y él les dice, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, el buen pastor que las lleva, las saca del redil, las hace volver a entrar al redil y él las guía. Porque el problema que tienen las ovejas es que se pierden. Porque el problema que tienen las ovejas es de que el lobo se las quiere comer. El problema que tienen las ovejas es de que si no tienen pastor no pueden sobrevivir. Y entonces él mira a la multitud y la ve sin capacidad de sobrevivir a menos que sigan a un pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Por eso resulta que él iba caminando y la gente donde él iba quería estar. Para escuchar su manera de hablar, para mirar su manera de vivir, para estar, para compartir el pan con él, para acudir a él cuando había una necesidad, para escuchar sus palabras, para sentarse a sus pies, porque la multitud estaba siguiéndolo para todos lados. De hecho, Hechos capítulo 19 dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, mira lo que dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Bueno, el texto sigue. Pero ¿qué quiero rescatar de este texto? Que habiendo algunos creído y otros no creído, los que no creyeron maldijeron el camino, dice. ¿Por qué? Porque antes de que inclusive a los cristianos se los llamase cristianos en la iglesia de Antioquía, a los primeros discípulos, a los primeros cristianos se los llamó los del camino. Los que caminaban con Jesús, los del camino, no porque hubiera un camino donde todos los años tenían que peregrinar, no, sino porque donde sea que Jesús caminaba, ellos caminaban. O sea que ser cristiano en la iglesia primitiva no tuvo que ver con de alguna manera con un libro de normas a cumplir, sino con una persona a la cual seguir. ¿Se entiende? Se le decían los del camino porque donde Jesús iba, ellos iban. Y se llamó el camino del Señor a vivir como discípulos de Jesús. Se llamó el camino de Jesús a vivir como Jesús vivía. Se llamó el camino de Jesús a escuchar y obedecer las palabras que Jesús había hablado. Es decir, a la iglesia primitiva se la llamó los del camino, que suenan como también una banda como de folclore, no sé, me suena así, los del camino. Pero se le dijo los del camino porque donde sea que Jesús iba, ellos iban. Se habló de los del camino no porque ellos tuvieran que seguir un listadito de normas, sino porque ellos tenían que seguir a una persona donde sea que esa persona se movía, donde Jesús se movía. El camino
designó la conducta del discípulo, de la comunidad de creyentes. Muy similar a cuando en el Antiguo Testamento estaban ellos en el desierto. Y imagínate esta historia. En el desierto no hay rutas, no hay caminos, solo hay arena. Entonces, si vos tenés 360 grados, tenés 360 caminos. ¿Escuchaste eso? En el desierto tenés 360 grados, es decir que tenés todos los días, si querés salir en algún lado, tenés 360 opciones. Es decir, que el pueblo de Israel, si no era guiado por la columna de fuego o por la nube que se movía, no hubiera podido llegar a ningún lado. Pero dice que durante la noche una columna de fuego los guiaba y durante el día una nube los guiaba. Amén, que durante la noche la columna era una calefacción central en medio del campamento y durante el día los protegía del sol, porque así es la presencia de Dios. Así es la presencia del Señor. Abraham sale a la tierra que Dios le va a mostrar. Imagínate esta historia, cada día. No es que Dios le dijo, Abraham, anda un día para allá, otro día a la derecha, otro día a la izquierda, 2 días a la derecha, 2 días para allá, cuando llega el río, lo cruzás y doblás a la izquierda en la montaña. No, le dice, parte a la tierra que yo te mostraré. Ay, papá, ahí sí que tenés que tener fe. Tenés que tener fe que vas a encontrar agua cuando te hayas quedado sin agua en la cantimplora. Que vas a encontrar sombra cuando tus hijos y los abuelitos se cansen. Tenés que confiar que vas a encontrar alimento. Tenés que confiar todos los días. Y por sobre todas las cosas tenés que aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque todos los días tenés 360 opciones para elegir la dirección. Es decir, que el padre de la fe fue el padre de escuchar a dónde Dios lo guiaba. Dios necesitó que los patriarcas fueran fundamentalmente gente que lo escuchara todos los días. En ese momento, en la época de Abraham, no había todavía una escritura, no había una palabra de Dios escrita que vos pudieras leer para saber lo que tenías que hacer. ¿Sabés cómo se hacía? Todos los días escuchando a Dios, lo que Dios hablaba. Por eso hay momentos en que Abraham sale y dice, mirando la estrella, meditando en la presencia de Dios, Dios le hablaba. Y Dios le hablaba con las estrellas, y Dios le hablaba, y Dios le hablaba. Y Dios le hablaba en el monte, y Dios le hablaba en el desierto. Por eso el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Mira qué interesante lo que dice el Salmo 25. Señor, hazme conocer tus caminos. Decí conmigo, conocer tus caminos. Porque el mensaje de hoy se llama conocer los caminos de Dios. Conocer los caminos del Señor. El Salmo 25 dice así, el verso 4, Señor, hazme conocer tus caminos. Punto y coma, muéstrame tus sendas. El verso 5 dice, encamíname en tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Recuerda, Señor, tu gran misericordia y tu amor que desde tiempos antiguos han existido. El verso 7 dice, no tomes en cuenta los pecados ni la maldad de mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo eres, Señor. Por eso le muestras a los pecadores el camino. Como Él es bueno y justo, le muestra a los pecadores el camino. Para no tener que descargar su ira sobre ellos, sino que les muestra el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Verso 10. Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad para los que cumplen los preceptos de su pacto. Por amor de tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Fíjate, ¿no? Lo que le está hablando. A los pecadores les muestra el camino. Encamíname en tu verdad. Hazme conocer tus caminos. Muéstrame tu senda. El salmista tenía
Hago acá, ¿no? Quiero caminar donde tu voz me dice que debo caminar. Cada día que me levanto tengo 360 opciones, pero no quiero mis opciones, quiero tu opción. Quiero que me enseñes tus caminos. Recuerda tu misericordia y muéstrame tus caminos. Dirígeme en justicia. Dice, Él dirige en la justicia a los humildes, a los que todos los días dicen, Señor, vuelvo otra vez, una y otra vez, en humildad, a decirte, muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tu camino. Porque las sendas del Señor son amor y fidelidad. Saben que cuando veía el video del principio, ¿no? Que mirábamos, yo dije, wow, Señor, no lo habíamos planeado así. Simplemente necesitamos escuchar tu voz un día a la vez. Y entonces cada vez que miramos hacia atrás, decimos, gracias, Señor, por habernos enseñado tus caminos. Verso 12 del Salmo 25, mira lo que dice. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. ¿A que no sabe de qué trata el Salmo 25? Necesitamos conocer los caminos del Señor. Conocer los caminos del Señor. Pero conocer los caminos del Señor no me refiero solamente a leer como las reglas de un juego. Conocer los caminos del Señor significa conocer su palabra, pero aprender a escuchar su voz. Significa tener una relación con el que va adelante, marcando el camino. Él es el precursor que abrió un camino hasta la presencia del Padre. Por eso conocer los caminos del Señor es aprender a caminar detrás de Jesús en nuestra vida cotidiana, escuchar y poner su obra, su enseñanza diariamente, desarrollar la capacidad de escuchar a Dios por medio de Jesús para que nuestra vida sea una expresión del corazón del Padre. Eso es escuchar los caminos del Señor. Pero estamos tantas veces imposibilitados. Estamos tantas veces imposibilitados de caminar en los caminos del Señor, como le pasó a Israel. Israel sale de Egipto por una obra poderosa de Dios. El mar rojo se abre, las plagas vienen sobre Egipto, salen con brazo fuerte de Dios. Es decir, para Dios fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero tiempo después ellos están queriendo volver a Egipto porque dicen que extrañan la cebolla de Egipto. Yo no sé si la caramelizarían, pero se ve que eran famosas esa cebollita. Pero están siendo libres. Para Dios fue realmente fácil sacarlos de Egipto, pero lo que no fue fácil es sacar el sistema de Egipto del corazón de Israel. Fue fácil para Dios sacar a Israel de Egipto, lo que no fue fácil sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque ellos todo el tiempo querían volver atrás. Todo el tiempo queriendo, pero la cebolla. La cebolla otra vez. Yo me imagino Moisés y Aarón. Tenemos una situación, no me diga nada, la cebolla. Clavado, llega a fin de mes y surge otra vez el asuntito este de la cebolla. No los aguanto más, yo tampoco, decía. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. De los 360 grados que tenés para caminar todos los días, si fuera por vos o si fuera por mí, tomaríamos exactamente las 359 opciones incorrectas. Clavado.
Así dijo el Señor, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso Jesús le dice a los discípulos cuando llegan a un lugar, le dice, miren, muchachos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y al principio no entienden, pero después dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque conocer los caminos del Señor no está a nuestro alcance por nuestros propios medios. Por eso dice, cuídense, porque hay quienes todo el tiempo, hay un sistema religioso y hay un sistema mundano que quiere venir a infectar las mentes para que no anden en los caminos del Señor. De hecho, la Biblia enseña que cuando Pablo está predicando en una sinagoga, hay quienes creen, pero los que no creyeron se ocupaban. Mira, se tomaban el tiempo. Digo, hay que ser jodido para ponerse a tomarse el tiempo de infectar con incredulidad las mentes de los que sí creen. Pero así pasó. Hay quienes van a venir a infectar de incredulidad tu mente y por eso vos te vas a tener que cuidar de la levadura, de la religiosidad y de la levadura de este mundo. No te asombres si aunque sea el que más cercano tenés, te viene a infectar la mente con incredulidad. Hay gente que se va a tomar el tiempo. Mira, hay gente que no se toma el tiempo ni para tomarse un mate con vos. Hay gente que no se toma el tiempo ni para mandar tu mensaje a ver cómo está cuando te agarró el coronavirus. Hay gente que no se toma el tiempo. Ahora, si es para infectarte con incredulidad, infectarte con chisme. Ay, sí, mamita querida, pero después está 2 horas hablándote. Sí, es así. ¿Sabe por qué? Porque es diabólico. Por eso necesitamos aprender a caminar en los caminos del Señor. Y no basta con recitar la palabra como un loro, sino necesitamos dejar que la palabra transforme nuestra manera de pensar. Necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos que la palabra de Dios se haga vida, se haga vida. Los discípulos de Emaús conocían las Escrituras, ¿sí o no? Sin embargo, estaban caminando en el sentido contrario. Muchos de nosotros conocemos los mandamientos, no robarás, no matarás, y es la típica de que la gente te dice, pero yo no le hago mal a nadie. Pero eso no te pone en los caminos del Señor. Te pone en los caminos del Señor aprender a seguir a Jesús cada día de tu vida, en cada decisión cotidiana. Por eso nuestra salvación está en la obra redentora de Jesús, en la obra del Señor, que nos capacita y empodera con su Espíritu Santo para que andemos en sus caminos. La palabra de Dios quiere transformar hasta la fibra más íntima de nuestro ser. La palabra de Dios quiere no solamente entrar por el oído, quiere llegar hasta lo más profundo, hasta la fibra más íntima de nuestro ADN. ¿Para qué? Para que en el momento en donde no tengamos tiempo para pensar. ¿Para qué? Para que en el momento en que nos toque decidir sin tener tiempo para pensar, instintivamente hagamos lo correcto. El profeta le dijo a un rey en la Biblia que empieza a tirar flecha contra el piso y el rey es, ¡tac! Tira una, tira dos, tira tres, dice, ¿listo? Dice, qué lástima, che. Si tiraste 3 flechas, Dios te dice, vas a vencer a tus enemigos 3 veces. Si hubieras tirado más, los hubieras vencido definitivamente. Y dice, pero no me lo dijiste. No, es que no te lo digo, no te lo iba a decir. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestra vida estamos siendo probados. ¿Estamos siendo probados cuándo? Justamente cuando no te imaginas que estás siendo probado. Por eso la palabra de Dios quiere venir a transformar hasta la fibra más íntima de tu ser para que cuando tengas que decidir sin tener tiempo para pensar, tomes el camino correcto. Jesús está con los discípulos de Emaús. La historia de los discípulos de Emaús creo que es una de las historias más tremendas de la Biblia. Y posiblemente sea uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia.
Es que me llama la atención porque ellos habían sido discípulos del Señor. Porque me llama la atención porque ellos habían caminado con Él. Porque me llama la atención de que ellos conocían las Escrituras. No eran ignorantes. Y a pesar de que conocían las Escrituras, y a pesar de que no eran ignorantes, y a pesar de que habían caminado con Jesús, estaban yendo exactamente en la dirección contraria a la del propósito. Por eso, tal vez vos digas, Rodrigo, yo conozco la palabra, Rodrigo, yo me congrego todos los domingos, Rodrigo, yo voy los miércoles al grupo Conexión, pero eso no te hace estar exento del riesgo de estar caminando en la dirección contraria a tu propósito. Y como la fe viene por el oír, Jesús se le cruza en el camino y lo primero que hace es les abre las Escrituras. Empieza a hablar con ellos sin que ellos le reconocieran. Y empieza a hablarle de la Escritura y en un momento tienen un tiempo de comunión en la mesa, como pasó esta mañana. ¿Cuántos hoy pudieron sentir que progresivamente entrábamos más profundo en la presencia de Dios, hacia una mayor intimidad? Dios lo está haciendo en su iglesia. Porque hay cosas que Jesús está haciendo arder tu corazón, abriendo las Escrituras en el camino, pero no te van a ser reveladas definitivamente hasta que no estés en la mesa de la comunión con Jesús. Dice que en el camino Él les abrió las Escrituras y ellos reconocen, ¿no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos abría las Escrituras? Sí, pero no fue hasta que estuvieron sentados a la mesa de la comunión que se le abrieron los ojos para verlo a Él. Y qué interesante es que entendamos esto, porque caminar en los caminos del Señor tiene que ver con seguirlo a Él. Podés conocer la Biblia de memoria, pero Jesús es la expresión más perfecta de la palabra de Dios. Por eso Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecho carne. Dice el escritor de Hebreos que habiendo hablado Dios de muchas veces y de muchas maneras, ahora ha hablado ¿a través de quién? De su Hijo, de Jesús. En el camino, cuando oían la palabra, les ardía el corazón, pero no fue hasta que estuvieron en la mesa de la comunión donde Jesús se les fue revelado, y Jesús es el mensaje más perfecto, y Jesús es el mensaje más completo, y Jesús es la revelación de aquel a quien nosotros necesitamos seguir un día a la vez. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo vivo porque Dios habla. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vos y yo vivimos porque Dios habla. Porque hay caminos que conducen a la muerte, pero hay caminos que conducen a la vida. Y si vos y yo hoy estamos acá, es porque Él ha hablado. Y voy a decir, Rodrigo, pero yo no puedo escuchar la voz de Dios, pero eso no es real, es una mentira del diablo y tenés que renunciar a esa mentira porque Él está hablando en su palabra. Y si simplemente podés creer que Él quiere hablarte y que Él lo va a hacer, vas a aprender Él va a abrir las Escrituras como lo hizo con los discípulos de Maús para que esa palabra no solamente sea una palabra escrita, sino que Él te va a guiar a fragmentos de esa palabra que se te van a iluminar y que van a ser fragmentos que van a ser palabras específicas para vos, que vos sabés que Dios no solamente le habló hace 5.000 años, Dios la está hablando hoy para vos, para esta situación, para ahora. A lo mejor voy a decir, Rodrigo, Dios no me habla, pero sin embargo hoy estabas acá y pudiste sentir su presencia. Bueno, quiero decirte que Dios ya, si pudiste sentir su presencia, eso también es que te está hablando. Cuando entramos en adoración, puedes sentir paz, puedes sentir gozo. Bueno, es que Dios te está hablando.
No hace falta que Él te diga una frase filosófica. Dios ya te está hablando. Cuando Él ha puesto una convicción, el domingo pasado tuvimos bautismo y digo, quienes se bautizaron tenían esta convicción, esta necesidad de entender que había que pasar por el agua del bautismo. Es que Dios te está hablando. Cuando alguien viene y te quiere sembrar incredulidad o hacerte volver atrás, y vos tenés la convicción de que no vas a volver atrás porque Jesús murió por vos y porque Él es digno de ser seguido y obedecido y glorificado, es que Él te está hablando. Y además Él habla de las maneras más risueñas a veces. Esta semana pasó algo muy loco. Yo estaba en la oficina y el Señor me decía de que yo oraba por los compañeros del trabajo, por la empresa en general. Y el Señor me decía que Él nos iba a llevar a un nivel de bendición donde necesitábamos ser agradecidos y no dejar de mirarlo a Él, aun cuando fuéramos extremadamente bendecidos. Y en ese momento, Pri me manda un pasaje de la Escritura que hablaba acerca de esto exactamente. Y decía que tomaríamos viña que no habíamos plantado y pasó algo muy loco de que yo estaba, hacía como 15 días, quería plantar una planta en mi casa y Pri me manda un video y me dice, mira, esta planta creció sola. Y cuando veo el video de la planta que había crecido así, la planta que había crecido era exactamente la que yo quería. Yo lo tomé como una confirmación de la palabra. El Señor nos habló al principio del año de que lo que Dios había empezado en el templo, en la comunión de la intimidad, en la oración, en la adoración, en la palabra, en la enseñanza, iba a empezar a bendecir a la ciudad y las aguas de sanidad iban a empezar a llegar por los barrios y el Señor nos llevó al pasaje de la pesca milagrosa y instauramos casi una frase que decía, este es el año en donde los peces se tiran a la red. En paralelo, ya verás que no sé cuánto hace que estamos acá y todavía no pusimos cartel. Muy mal de mi parte. Pero todas las propuestas de cartel que me hicieron no me gustaron. Y lo cómico es que pasa la gente por la calle y dice, no sé, lo vi y tuve que entrar. Porque este sería un año en que los peces se tirarían a la red. Dios está hablando, necesitamos conocer sus caminos para caminar detrás de Él. Necesitamos conocer su palabra para caminar detrás de Él, pero fundamentalmente necesitamos conocerlo a Él, tener comunión con Él para caminar con Él. El Señor nos habló con Ezequiel 47 acerca de las aguas de sanidad y cuando nosotros todavía no sabíamos acerca de este lugar, el Señor nos da esa palabra y nosotros tomamos el sentido espiritual que tenía acerca de cómo Dios empezaba a bendecir a la ciudad con lo que estaba ocurriendo y que de hecho ocurrió porque Dios no solamente lo hizo en los cultos los domingos, porque no solo lo hizo con la escuela de ministerio, porque empezó a ocurrir en la escuela de arte, empezó a ocurrir en la visita de los hospitales, empezó a ocurrir en la visita a los bomberos, a la policía, empezó a ocurrir en la salida de la plaza, empezamos a bendecir a la ciudad. Pero lo cómico es que estos días el Señor me recordaba ese pasaje y lo primero que leo es que dice que la puerta del templo daba al oriente. Y lo primero que me vino es, ¿hacia dónde da la puerta de nuestro templo? Hacia el oriente. O sea que, fíjate cómo Dios ya conocía con detalle nuestro año. Por eso no me da temor decir que Dios está hablando y está guiando a su pueblo en el sentido que lo quiere hacer. Y por eso el primero de año no queremos arrancar de otra manera que no sea consagrando a Dios y escuchando lo que Dios tiene para hablar, porque queremos caminar en pos de la visión de lo que Dios dijo. Amén. La palabra de Dios y conocer sus caminos
son una pieza central de este tiempo para la madurez de la iglesia, porque yo siento que Dios está llevando a la iglesia a un avivamiento de profundidad. Y caminar los caminos del Señor y escuchar su voz puede ocurrir solamente cuando el Espíritu Santo y la palabra del Señor renuevan nuestra mente. Cuando somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Hoy estoy medio que se me lengua la traba. Podemos seguir los caminos del Señor cuando Él transforma nuestra mente con su palabra. Podemos seguir los caminos del Señor cuando Él renueva nuestra manera de pensar, hasta que de repente todo lo que antes parecía imposible, ahora parece posible. Y quiero terminar con esto. En nuestro caminar con Dios, nos pasará como a ese buen samaritano, que nos encontraremos con gente rota, herida, robada, junto al camino. Y si caminamos con Jesús y como Jesús, seguramente veremos a Jesús frenar para levantar al herido, frenar para sanar al que está roto, al que está lastimado, frenar para curar las heridas de aquel que sufrió como víctima del robo, de la muerte, de la destrucción, del infierno, del pecado y de este sistema. El Señor nos está mudando en un nuevo tiempo en donde si caminamos detrás de lo que Él está caminando, nos cruzaremos con gente tirada al lado del camino y Él nos usará para levantar, para sanar y para restaurar a esa gente. Por eso, iglesia, vos y yo necesitamos aprender a conocer los caminos del Señor, porque no solo transformarán nuestra vida, porque no solo glorificarán su nombre, sino porque mientras estemos caminando los caminos, mientras la gente nos reconozca como los del camino, mientras estemos aprendiendo a escuchar a Jesús y su palabra y conozcamos sus caminos, y ya no sea una duda permanente, sino que todos los días de los 360 grados que tenemos para caminar, podamos caminar escuchando a Jesús, yendo justo en la dirección que Él nos está encomendando. Mientras estemos caminando en ese camino, te vas a sorprender, porque Dios te va a usar para levantar a aquellos que casualmente estaban tirados por ese camino. Porque Dios te quiere hacer, no solo quiere bendecirte, sino te quiere hacer de bendición. Y no solo quiere restaurarte, sino quiere hacerte un agente de restauración. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que terminemos orando. Wow, pues este día fue un día tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojitos ahí y decirle: Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de comunión, de intimidad, wow, de sanidad, de restauración, de gozo sobre los corazones de algunos de los que están acá. Gracias, Señor, por este tiempo de sentarnos a tu mesa, por recordar lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por abrir un camino. Gracias, Señor, porque no nos vamos como llegamos. Gracias, Señor, porque estás guiándonos en el camino. Queremos ser aquellos que se diga que son los del camino, porque caminamos con vos donde sea que te muevas, porque tu palabra nos es abierta, porque las escrituras nos son abiertas por medio de tu compañía, porque, Señor, en la comunión de la mesa, Señor, se nos revela Cristo, porque vos nos sos revelado. El mensaje más perfecto del Padre, el mensaje más perfecto de Dios nos es revelado en la mesa de la comunión. Señor, llévanos más profundo. Queremos conocer tus caminos, Señor. Vos revelás tu camino al humilde. Vos revelás tu justicia al humilde. Vos, Señor, allanás el camino del que guarda tu palabra. Vos estás guiándonos, dándonos discernimiento, entendimiento en tus caminos, Señor.
Señor, no queremos ser de los que vuelven para atrás, no queremos ser de los que retroceden. Queremos ser aquellos que caminan donde vos estás caminando, Señor. Porque nuestro alimento es hacer tu voluntad, Señor. Y Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, queremos ser como un radar captando lo que el cielo está hablando en el nombre de Jesús, para que eso transforme nuestro mundo interior, pero luego además para que eso transforme nuestro entorno, transforme la realidad de lo que está alrededor de nosotros. Señor, queremos caminar en el sentido que vos estás caminando y entregándote nuestro yendo. Señor, tomar de la mano a aquellos que están rotos, caídos, lastimados, heridos al costado del camino. Señor, que no haya para nosotros un plan B, que no haya para nosotros un camino alternativo. Señor, simplemente queremos caminar donde vos estás caminando. En el nombre poderoso de Jesús, poner en nosotros este deseo y el discernimiento. Señor, no sea que mirándonos, Señor, tengas que compadecerte otra vez porque estamos como ovejas sin pastor. Señor, tenemos al pastor de los pastores. Señor, tenemos al buen pastor, al que dio su vida por las ovejas. Señor, queremos seguirte. Queremos ser guiados por vos. Aún en los valles de sombra, de muerte, donde sea que nos encontremos, queremos ser guiados por vos. Alumbra nuestros ojos para ser guiados por vos. Ser guiados por vos. Ábrenos las escrituras y que vuelva a arder nuestro corazón. Pero aún más te pedimos, llévanos a nuevos niveles de intimidad en tu mesa. En el nombre de Jesús, hoy comenzamos un camino, un recorrido hasta llegar a contemplar tu rostro. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada uno de quienes hoy está acá, Señor, para que ellos sean llamados los del camino. Para que ellos sean reconocidos como los que están en el camino. Aquellos que caminan detrás del maestro, aquellos que caminan delante del rey, detrás del rey de la historia, aquellos que caminan tus caminos, aquellos que caminan en tu palabra, aquellos que caminan en obediencia, aquellos que son, Señor, una réplica tuya, discípulos tuyos. Aquellos que, como Pedro en el patio de la guardia, la gente lo miraba y decía, este estuvo con Jesús. Queremos que quien nos mire diga, esta estuvo con Jesús. Está con Jesús, es de los del camino, porque porta la presencia, porque hospeda la presencia, porque habla de las mismas palabras, porque en el nombre de Jesús se hace milagro y este hace milagro, porque en el nombre de Jesús se hace maravilla y este hace maravilla, porque en el nombre de Jesús los que están al lado del camino son restaurados y este restaura lo que está, que este que está acá, que esta que está, este es del camino, está en el camino. Así queremos ser reconocidos en toda nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Ser como Abraham, ir caminando en la tierra de nuestro destino, escuchando tu voz un día a la vez. Ser como Moisés, manteniéndonos firmes, contemplando al invisible, siguiendo la nube, siguiendo la columna de fuego. En el nombre de Jesús queremos caminar por el camino. Señor, queremos atesorar tus palabras, que nos abra las escrituras. Pero fundamentalmente queremos conocerte, que nos sea revelado Cristo, el mensaje más perfecto que el Padre haya podido hablar en todos los tiempos. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre preciosísimo, poderosísimo de Jesús. Amén.